Ok, bienvenidos muchachos a este nuevo espacio, un nuevo podcast y también video para YouTube de Nicole Security. El día de hoy tenemos un hacker ético desde Chile que nos visita en el canal llamado Huamai. Creo que mucha gente de los que ven nuestros videos y siguen nuestro space saben ya de Huamai. El que no lo conozca pues puede conocerlo en esta entrevista que vamos a hacer. Pues nada, bienvenido Huamai, cuéntame cómo te sientes. Claro, y cosas que te pueden olvidar en el momento, eso es válido. Hay veces que te agarran, como dicen acá, fuera de base, donde tú no estás con eso en la cabeza y pues pasan cosas. Pues nada, mira, tenemos una primera pregunta para ti. ¿Cuál fue la primera vez que entraste a algún sistema sin permiso y por qué? Mira, en mis inicios, yo no. Mi objetivo era aprender hacking en entornos de laboratorio, ¿ya? Eh, por lo tanto, nunca fue mi objetivo entrar a sistemas reales, ¿ya? Hasta que un amigo de República Dominicana, él me habló en un momento, que yo estaba justo en el río, y. ¿Cómo? Él No dije nada. me manda unos mensajes y en esos mensajes aparecían las fotos de una explotación de base de datos con SQL Map. Y él me dice, logré entrar a una página de Argentina y puedo ver la base de datos, puedo ver sus credenciales de administración y bla, bla, bla. Y ahí cuando me envió eso y yo vi la primera vez que realmente se podía ingresar a un sistema, yo quedé muy asombrado, le pedí que me enviara todas las fotografías, regresé a mi casa y repliqué lo mismo que él me había mandado, porque él me mandó los comandos. Y yo esas pruebas igual las había hecho en entornos de laboratorio, pero nunca lo había hecho en un entorno real. Y ahí cuando me di cuenta que pude entrar a la base de datos, ya para mí fue impresionante. De ahí seguimos con la explotación de todas maneras. Y bueno, eso, ¿cómo te digo? ¿Te hizo sentir culpabilidad o adrenalina en ese momento de que pudiste lograr algo que la mayoría de personas pues no pueden lograr? Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial pues cualquiera puede ser hacker, entre comillas, ¿no? Pero en ese tiempo, imagino, pues ni existía la inteligencia artificial, lleva pocos años. Sentirse pues superior al resto, supongo que un poquito, da un poco de adrenalina, ¿no? Correcto, en realidad, como tú dices, es lo que más uno siente en un entorno real, a diferencia de un entorno de laboratorio. Normalmente en un entorno de laboratorio, tú sientes, en palabras sencillas, más que todo frustración cuando las cosas no van funcionando como tú esperas. ¿Ya? Y tampoco sientes que lo hayas logrado cuando claramente estás siguiendo un tutorial. ¿Ya? Eh, Aunque igual, como yo siempre he dicho, implica también un desafío seguir un tutorial. O sea, no es que tú veas un tutorial y que eso significa que tú lo vas a poder replicar sin problema. No, 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 no. A pesar de que tú veas un tutorial, puede que no te resulte como aparezca en el tutorial. Entonces, el hecho de que tú hagas un tutorial ya tiene un mérito de aplicación. Ahora, en un entorno real, sí hay esa adrenalina de estar en un lugar donde no tienes permiso. Dentro de todo el contexto, mi objetivo siempre ha sido ingresar y demostrar que tengo la capacidad de explotar el sistema, de llegar más allá, pero sin ánimo de hacer ningún daño, sin robar datos, sin dañar los sistemas, no, ninguno de esos, solamente demostrar que puedo acceder y cómo pude acceder, o sea, enseñar a las demás personas cómo pude acceder.
Y por cierto, en ese momento, en el momento de ¿cómo se llama? De la explotación, ya que en realidad la primera parte la hizo mi amigo de República Dominicana, la de la base de datos, pero él obtuvo las credenciales de la administración, que eran el usuario admin y la clave, que era una clave, ¿ya? Y él me decía, yo pongo el usuario y la clave, tengo el panel de administración, lo encontré, pero no ingresa, me dice que la contraseña está incorrecta. Entonces, y no podía entender eso. Yo ese día también intenté lo mismo y también me salía contraseña incorrecta. Cuento corto, después de pensar, no me acuerdo si ese día o 2 días, yo me acordé de las cosas que había hecho anteriormente en el laboratorio y dije, ¿y si la contraseña está codificada, está encriptada? Y ahí me acuerdo que apliqué una técnica para desencriptar, ya para craquear, en palabras simples, y ahí logré obtener la clave en texto plano. Y ahí ingresé al panel de administración. Entonces ahí la primera parte claramente la había hecho mi amigo, la segunda parte la había hecho yo. Entonces, y ahí ya empecé a sentir mucho más esa adrenalina que tú dices, porque decía, wow, estoy aplicando técnicas que yo había aplicado en laboratorio, pero que no se sentían con esa adrenalina que ahora sí se siente. Exactamente. Y siguiendo esa línea, ¿alguna vez alguien que tú haya reportado una falla, porque pasa, suele pasar, te ha tildado de delincuente o te ha reportado con la policía o lo que sea, porque sucede, donde tú puedes reportar algo de buena fe y pues se la toman contigo, como si tú hubieses sido el que creó esa vulnerabilidad en su sistema y luego la explotaste. ¿Te ha pasado? Mira, en palabras muy simples, el... que justo tenía una idea en la cabeza. Pero mira, más que todo, el... no es que me hayan dicho así como que yo haya generado que me hayan denominado como que yo haya generado una vulnerabilidad como tal, ¿ya? O que yo haya sido un delincuente ni nada de eso. Pero sí, ejemplo, me doy cuenta que en otros directos que yo hacía, hablaba mucho acerca de mis historias, porque en mi canal de YouTube tengo unas historias de cómo hackeé mi trabajo, que es cómo hackeé a mi jefe, en la computadora de mi jefe, y también cómo hackeé los servidores de mi trabajo, también cómo hackeé un banco, cómo hackeé la universidad, cómo hackeé una clínica, cómo hackeé esta página de Argentina, cómo hackeé el celular de mi novia. Entonces, muchas personas me decían, especialmente personas de España, que entiendo que la cultura en España es distinta a la que tenemos acá en Latinoamérica, que allá, en palabras simples, si tú vas a explotar una vulnerabilidad o vas a realizar un análisis activo, ya un fingerprinting, claramente tú necesitas pedir permisos antes de realizarlo. Y como yo claramente no pedía permisos para nada de eso, entonces se me tildaba como un hacker de sombrero negro. A pesar de que yo no hiciera nada malo dentro de los sistemas, ¿ya? Excepto con mi jefe, que sí, con mi jefe sí me metí al sistema, le dañé los programas, le dañé varios programas que él utilizaba, que ya me tenía, pero me tenía cansado. Entonces esa fue mi venganza y le dañé varios programas para que no pudiera utilizarlo. Claro. Pero eso sí, se me califica mucho de hacker de sombrero negro porque yo no pido permiso para ingresar a los sistemas. Ya tú serías más o menos como un Greyhat, ¿no? Sí, En, sí, en ese sentido. exacto, sí, yo hice un video y en el que me denomino como sombrero gris, porque soy blanco en el sentido de que nunca mi objetivo es hacer daño, pero soy negro en el sentido de que no pido permiso
para ingresar a los sistemas. Ejemplo, para hackear a mi profesor, no le dije, profesor, me da permiso para poder infectarlo con un payload. ¿Ya? Exactamente. Entonces, a mi jefe igual y así todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, al no pedir permiso, claramente sería negro. Entonces, ahí estamos en sombrero gris. Pues mira, debemos empezar por la pregunta principal que mucha gente a veces quiere saber. Y es que, por ejemplo, ¿cuáles son tus niveles de estudio? Aunque a mí realmente no me interesa si una persona estudió o es autodidacta, lo importante es el conocimiento que haya adquirido. Pero la gente, pues, sí quiere saber. Ha hecho certificaciones, ya sea de Google, de IBM, ha estudiado, ha ido a la universidad, eres ingeniero, para que la gente sepa más o menos tu perfil. Mira, en ese sentido, mi vida es bastante extraña, pero muy, 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 muy extraña. ¿Por qué? Porque primero que todo, ya, el contexto es que yo vivo en el país Chile, ya, específicamente en el desierto de Chile, ya, y en el desierto lo que hay es minería, ya, o sea, que sacan cobre de la tierra, ya, para venderlo a los otros países. Y ese es el principal trabajo que hay acá en mi ciudad, ya, muchas mineras. Entonces, desde el inicio a mí siempre me gustaron, me llamaron la atención las computadoras, ¿ya? Pero mi mamá me dijo que en palabras sencillas no iba a tener trabajo y que me iban a pagar muy poco si yo estudiaba algo de informática. Así que estudiara minería. Y ahí fue que decidí estudiar ingeniería en minas. Y ahí estudié 4 años de ingeniería en minas. Y terminé, soy profesional de ingeniería en minas. Y, y ahí estuve trabajando como profesional de minería, pero en mis ratos libres, en mi hobby, yo practicaba, empecé a aprender como autodidacta hacking. Después estudié nuevamente otra carrera de minería, que eran 4 años más, que estudié ingeniería civil industrial en minas. Y ahí yo seguía, o sea, profesionalmente seguía trabajando y estudiando minería, pero en mis ratos libres siempre seguía estudiando como autodidacta eh, hacking. Y en realidad ahí yo notaba mucho la diferencia porque al estudiar minería yo decía así como, no me siento en este mundo, en este ámbito. De verdad que no siento que sea un ámbito que me llame la atención. Por ejemplo, hablaba de camiones, de palas, de un montón de cosas. Pero no lo sentía como algo entretenido. En cambio, estudiaba cosas de hacking y para mí era algo muy entretenido. Entonces, ahí fue cuando decidí finalmente estudiar lo que... Ah, no, yo quería hacer un posgrado de ciberseguridad acá en Chile, pero me exigieron, me dijeron que tenía que tener una carrera de informática. Y yo le dije, pero soy profesional en minería, soy ingeniero en minas. Y me dijeron, no, tienes que ser ingeniero en informática, ¿ya? O en una rama relacionada a las computadoras, pero no sirve en minería. Y ahí fue cuando decidí estudiar ingeniería en informática. Y ahí estudié 4 años. Al final estudié 12 años. Así que ha sido una locura. Pero ahí cuando me metí en la informática, fue sorprendente en el aspecto de que, punto número uno, me di cuenta que realmente sí era algo que me gustaba, que me apasionaba. Que de verdad que cuando me hablaban así, me hablaban de cosas de computador y yo decía, oh, sí, oye, eso yo ya lo vi. Entonces, y yo decía, de repente, ejemplo, decían, vamos a programar. Y yo decía, ah, pero si yo he programado payloads o no sé, he programado algo de exploit o he programado algo de malware y ahí recién íbamos a empezar con la programación. Y yo decía, ah, entonces debe ser lo mismo. Sí, era lo mismo. Entonces me daba cuenta que yo había empezado como de atrás para adelante. O sea, había empezado con el hacking sin saber las bases de la informática. Y ahí conecté todo y ahí ya, ya claramente. Después mi objetivo nunca fue trabajar en ciberseguridad.
Nunca mi objetivo fue trabajar en ciberseguridad, por eso que nunca he estado así como con el objetivo de sacar certificaciones. Sin embargo, una vez encontraron mi canal de YouTube de un banco de acá de Chile y me dijeron que tenía mucho conocimiento y que querían que yo trabajara con ellos. Y ahí fue cuando me dijeron, ¿por qué no trabajas con nosotros? Como sabes harto de ciberseguridad. Y yo me sorprendí porque en realidad yo pensaba que acá en Chile no se podía trabajar en ciberseguridad, que eso se hacía en otros países. Y ahí decidí trabajar con ellos y ahí ellos me empezaron a decir así como que tomara certificación y bla, bla, bla. Y ahí empecé a tomar certificaciones. Y anteriormente a eso también tomé un curso que era de ciberseguridad, que era en España, era presencial en España, en Valencia, y me acuerdo que fue el peor gasto de mi vida, el peor curso de mi vida. Qué Porque muchas personas malísimo. dicen así como, no, sí, y fuiste a hacer un curso allá a España. Y yo también cuando me dijeron, hay un curso de ciberseguridad en España. Y yo dije, en España la cosa debe estar pero maravillosa. O sea, allá me van a enseñar unas técnicas pero muy, muy buenas. Y yo llegué allá, me acuerdo que fui al... Primero que todo, todos mis compañeros de curso no sabían nada de ciberseguridad, excepto uno que sabía un poquitito. Y cuando llego allá a las clases y empiezo a ver y yo digo, pero eso yo ya lo sé, y eso también ya lo sé, y eso también ya lo sé, pero ¿y qué? Y yo pensaba que iban a haber cosas más avanzadas. Entonces ahí así como que el profesor me dijo, no, esto es como para una persona que está empezando en ciberseguridad, y ahí así como que muy decepcionado porque tuve que pagar mucho dinero para ir a hacer ese curso. Pero Viajar sí de tu país hacia benefició para allá por, buscar trabajo. pues digo, viajar de tu país hacia España para encontrarte que era todo lo que ya tú sabías y tú sabías cosas más avanzadas. Pero es parte de este mundo de la informática y qué bueno que nunca abandonaste tu sueño. Eso es de admirar, porque a pesar de que estudiaste ingeniería en minas, pues nunca abandonaste la idea de ser informático. Y hasta ahora, pues me parece interesante, mira que veo que tú haces stream, creo que todos los días o interdiario, ahí para los muchachos y creo que la pregunta que te iba a hacer acerca de por qué hace todos los días stream, aparte del dinero, no sé si ganan dinero con eso o no, pero ya yo veo que es por la pasión que le tienes a la informática. Quería hacerte otra pregunta. Con todo esto que está pasando en México y la ciberseguridad, la inteligencia artificial ahora mismo está ayudando mucho a los hackers e inclusive a los script kiddies a hacer ataques sofisticados, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué opinas tú de qué tan seguros están los sistemas operativos, los sistemas de informáticos de Chile, las empresas, el gobierno, el banco? ¿Crees tú que si estos ciberdelincuentes se ponen en meta Chile, lo ponen en su mira, objetivo, Chile puede soportar ataques así como lo que están haciendo ahora mismo en México y en Argentina, como por ejemplo Kronos Team, Mexican Mafia, entre otros grupos? ¿Crees que Chile pueda soportar? Mira, en primer lugar, los ataques específicamente, si me pudieras detallar un poquitito más técnicamente qué tipos de ataques son, eh, sería como un poco más preciso. Bueno, mira, en estos días, yo sé que tú no estás muy activo en Twitter, pero han salido noticias de todo, han sacado datos de bancos, como por ejemplo Banco Unión, han estado atacando páginas del gobierno con defacement, a muchísimas bases de datos de Argentina, de México, o sea, es todo un disparate lo que se ha hecho. No te puedo enumerar un solo tipo de ataque, tendría que leerte todo el Twitter, porque literalmente tú entras a Twitter ahora mismo, busca el hashtag cybersecurity y vas a encontrar ataques de todo tipo.
Y yo creo que con ayuda de la inteligencia artificial, porque antes no veíamos tanto este tipo de ataques así tan grandes todos los días, eso eran cada 2 meses o un año. Entonces, y eran grupos grandes. Hoy en día son grupos pequeños que tú lo encuentras en Telegram y de repente hackearon a Argentina, hackearon a, a México. Pero en fin, son ataques de todo tipo. Defacement, extracción de base de datos, ransomware. Han estado atacando de todo tipo. Pero si tú no estás muy empapado acerca de la noticia, pues podemos pasar a otro tema, no hay problema. Mira, con respecto a ello, en palabras muy simples, entiendo que la mayoría de los ataques hoy en día se centran en ingeniería social. Ahora, cuando estamos hablando de grandes empresas, claramente hay personas que caen, ¿ya? No obstante a ello, los sistemas acá en Chile, la verdad es que encuentro que están súper avanzados en seguridad, ¿ya? Que además a las personas se les hace muchos cursos de ciberseguridad. Me refiero no cursos de ciberseguridad para que aprendan a hackear, sino que para que tengan cuidado de correos sospechosos, tengan cuidado de mensajes sospechosos, no escriban las credenciales. Entonces, como que ya hoy día se le ha dado mayor protección, y a nivel también de los sistemas también tienen mucha más seguridad, tanto activa como pasiva. Así que en realidad yo encuentro que es muy buena la seguridad. A pesar de ello, como siempre digo, uno de los principales focos, yo digo, es que siempre puede haber alguien adentro. ¿Ya? Y ejemplo, en mi experiencia, cuando estuvimos en el proceso de hackeo de un banco, la puerta de entrada era tener una persona que trabajaba dentro. Entonces, que nos iba a dar el primer Exacto. acceso. Y ¿cómo se llama? Cuando yo hackeé la empresa donde yo trabajaba, yo hackeé porque estaba dentro. Es más, la persona porque a mi jefe cuando lo hackeé, él llegó y mencionó, dijo, y no puede ser un ataque de hacker. Y la persona de informática le responde, es que nosotros estamos en una red segura, en una red en palabras sencillas como cerrada. Y yo dije, yo estoy dentro de la red cerrada. Y en realidad, y ahí venía un punto que te iba a mencionar anteriormente, y que fue que cuando yo estaba en la universidad, eh, en palabras muy simples, llegaron unas computadoras nuevas que no se podía instalar programas. Entonces yo ingresé por la BIOS y arranqué el sistema, le cambié la clave de administración y pude instalar programas. Cuento corto, se enteraron las personas, me fueron a buscar y me dijeron que por qué yo estaba instalando programas y que no tenía permiso. Entonces, el punto de todo eso es que yo siempre he dicho que, al igual que los robos, la estrategia es tener a alguien adentro. No imaginemos que las cosas se hacen desde afuera. Los robos, cuando tú vas a robar un lugar, tú buscas a una persona que sepa información, con esa información tú planeas la estrategia y luego robas. Siempre necesitas información interna. Exactamente, como dice mi padre, quien te traiciona no es un enemigo, es tu amigo. O sea, desde dentro es que te atacan. ¿A quién tú permites que entre a tu casa, a tu oficina, a tu empresa? Ese es quien te ataca realmente. En estos días han hecho muchos reportes de insider, que son las personas que están dentro, que muchos ciberdelincuentes se contactan con ellos. Y ahora hay una moda donde los mismos insiders se contactan con los grupos pidiéndole dinero para ellos dar información de la empresa. O sea, ya está a otro nivel, ya no es como antes que conseguir un insider era súper difícil. Literalmente en la Deep Web hay foros donde ellos mismos que trabajan en empresas hacen anuncios de que están buscando ciberdelincuentes que quieran entrar a esa empresa por un precio. Muchas veces por 500 miserables o 1000 miserables dólares, que ni siquiera exigen mucho dinero, como te digo. Lo que pasa es que en Latinoamérica, lamentablemente, las empresas
dan un sueldo cebolla, como dicen en mi país, un sueldo muy, muy barato. O sea, te pagan 25.000 pesos dominicanos en una empresa que son como unos ni siquiera $500 para que estés al mando de toda una empresa, el experto en ciberseguridad ganando $25.000. ¿Crees tú que eso da para mantener una familia? Pues los $25.000, no, $25.000. Me confundo. Eso no da para ganar, no da para mantener una familia realmente en este país. Por eso es que hay muchos insiders en todos lados. En Latinoamérica es así, lamentablemente. Correcto, Y sí. bien, otra pregunta. ¿Cuál es el vector de ataque más subestimado hoy en día? O sea, que la gente diga, no, ese disparate no funciona y que tú lo hayas aprovechado y te funcione al día de hoy así, o no tú, tal vez otras personas lo están aprovechando. Mira, yo el que yo específicamente subestimo mucho la ingeniería social. La verdad es que No, yo siempre los ataques de ingeniería social como que digo, no, ¿para qué voy a hacer eso? No, 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 no vale la pena. No. Y especialmente cuando alguien me busca, ejemplo como para tratar de infectar a alguien y quiere contratar mi servicio eh, y me dice, pero intentemos lo de ingeniería social. Yo le digo, no, 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 no lo hagamos, es muy poco probable que caiga. Y al fin y al cabo voy a meter tiempo y puede que no se consiga nada. Ahora, yo creo que se subestima también porque hay muchas, muchas, muchas personas, yo creo que en muchos países, pero acá en Chile específicamente, que envían muchas correos falsos que dice caducó tu contraseña, renuévala, la contraseña del correo, la contraseña del banco, te piden información de aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si ellos ocupan tanta ingeniería social, que a mí me llega, claramente yo me doy cuenta y la ignoro, pero me imagino que si lo hacen es porque deben caer personas. Entonces, yo creo que en ese aspecto yo la estoy subestimando. ¿Ya? Ahora, me imagino que ellos deben mandar, no sé, por ejemplo, deben mandar 1000 mensajes. Y yo creo que de esos 1000 mensajes le responderán 4, 5. sí, Yo creo que debe ser muy poco lo que le responden. Pero ahí viene el punto. Le responden a alguien. Y hay una técnica que a mí me gusta mucho y que como que muchas personas como que siempre dicen, no, 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 lo veo muy poco probable. Y es el hecho de en un pendrive poner el payload y con eso infectar los equipos. Ejemplo, cuando ataqué a mi profesor, eh, lo hice así. En el pendrive puse el payload y cuando él fue a buscar un café, yo le puse el payload y lo infecté. Cuando ataqué a mi jefe, también hice lo mismo. Él se levantó en un momento de la oficina y yo fui con un pendrive y le infecté su computadora. Y otros profesores de mi otra universidad también. Fui con el pendrive y también le infecté. Cuando ataqué la clínica, en la clínica yo fui de emergencia con mi mamá y como nos quedamos ahí en la camilla de emergencia, al frente había una computadora donde la enfermera ingresa los datos del paciente. Entonces yo tomé el pendrive, lo puse en la computadora de la clínica y ahí tuve el primer acceso. Entonces, esa técnica del pendrive a mí siempre me ha gustado. Aunque debo reconocer que el momento de planificar eh, llegar a poner el pendrive sin que nadie se dé cuenta y tener la valentía de hacerlo, porque de verdad que en el momento que estás poniendo el pendrive tú sientes que hay como 10 personas mirando atrás tuyo y sientes como que todo el mundo realmente, te está mirando. Entonces sí como sí, que me ha me tocado. paraliza. Sí, sí, ¿no? Las personas, o hay personas que
¿qué ejemplo me han preguntado? De repente, siempre me preocupo de ir a los lugares donde hay computadoras o donde hay paneles táctiles. Donde hay paneles táctiles o donde hay computadoras, veo si es que tienen los puertos USB abiertos. O, ejemplo, voy a las tiendas y en las tiendas veo si es que hay puertos de internet que estén ahí disponibles para poder conectarse. Entonces voy con mi computadora y me conecto y le conecto el cable. Y ahí me conecto. Entonces, siempre estoy buscando algún puerto físico para poder conectarme. Y porque, mira, y aquí viene lo maravilloso de la ley. No sé si será la ley de todos lados, pero yo sé que acá en Chile funciona así. Que en palabras sencillas, uno es inocente, a no ser que se pruebe lo contrario. Entonces, a ti, y aquí, y esta es la ley más triste para nosotros, y es que un ladrón puede entrar a mi casa, puede tomar mi televisor y puede estar dentro de mi casa a punto de salir. Si llega la policía y encuentra al ladrón con el televisor en las manos, no puede decir que él lo está robando. ¿Por qué? Porque todavía no lo saca de mi casa. Él puede decir, no es que yo lo estaba limpiando, no es que yo lo estaba moviendo de sitio. Y la ley lo protege. Entonces, por eso que me atrevo en los sistemas. Porque es lo mismo, si yo puedo estar en una computadora, abrir ¿cómo se llama? Abrir una terminal, puedo conectar un pendrive, y de ahí y me pueden decir, ya, pero usted está haciendo algo malo, demuéstrenlo, haga un juicio, todo eso le va a costar mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, acá en Chile las cosas son así. Y quisiera saber, ¿tú usas algún tipo de exploit en el pendrive para que automáticamente se inicie en la computadora o aprovechas el momento, conectas el pendrive, le das doble clic, lo mueve a otra carpeta si quieres y así lo haces o con el exploit? ¿Cómo lo haces? Mira, la técnica que yo ocupo, como tú dices, eso es como muy parecido a lo que es Rubberducky, de conectar y que se ejecute al tiro el malware. Pero la verdad es que en esos aspectos he tenido muy malas experiencias. Lo que yo hago es, primero que todo, primero veo el equipo qué antivirus tiene. Segundo, monto una máquina virtual con ese antivirus y veo que mi payload no lo detecta el antivirus. Exacto. Segundo, el payload lo meto en un instalable, o sea, en un instalable, en un paquete de instalación de doble clic. Entonces ahí le digo al tiro la ruta y con un doble clic, siguiente, se instala rápidamente. Entonces, de esa manera yo hago que, porque si no tendría que copiarlo, ir hasta la carpeta, pegarlo. Entonces por eso que siempre lo hago con ese instalador. Un instalador que en palabras sencillas copia el payload en cierto sitio y vuela. Y y ya lo ejecuta, lo instala y lo ejecuta. Exacto. Yo he tenido la oportunidad de hacer eso y también, como te digo, cuando tengo más tiempo con algunas computadoras eh, y en alguna workstation, o sea, estación de trabajo, me interesa mucho enfrentar este tipo de PC. Pues yo lo que hago es, pues me creo una carpeta en un área donde no necesita administración, pero tampoco el usuario va a buscar ahí. Entonces, copio desde el pendrive, porque pesa muy poco, lo copio y lo paso de una vez allá, lo ejecuto con un comandito, creo una tarea, aunque lo puedo crear con el mismo malware después, pero dependiendo del tipo de XDR que tenga, es mejor que tú lo hagas manual. Y si son computadoras que nunca se apagan, pues tú no necesitas hacerlo de una vez. Luego ya pues intentas eh, hacerlo directamente con el malware, escalar privilegios, etcétera. Igualmente sí hay que hacer pruebas, como tú dices, en una máquina virtual, porque no hay nada peor que tú estés haciendo eso y de repente salte la alerta de que hay un malware. Y en algunas empresas, que así debe de ser, tienen todo bien conectado, que si se detecta algo, de una vez al técnico le llega la notificación. Si tú estás ahí cerca, pues ya tú sabes que tengo un problema. Entonces es muy bueno siempre estar
probando en tu máquina virtual. Yo lo pruebo en mi máquina realmente, en una máquina que tengo aquí principal. Me gusta más que use todo el power del XDR, ¿sabes? Entonces, a veces utilizamos también lo que es un exploit, pero ya eso es para cuando se paga un trabajo para un pentesting, ¿no? Para ver qué tal está la empresa de seguridad, porque eso es ciberseguridad también, aunque no sea a nivel de sistema, porque tu empresa puede tener toda la seguridad del mundo, pero si la chica se descuidó y te dejó la PC y tú tienes un buen exploit, pues ya qué importa que tú estés seguro en internet, de que no, no puedes cargar esto de acá, no puedes cargar de allá, tú estás dentro de la empresa. La chica se descuidó, metiste el malware, tiene características para hacer pivoting y puedes ir moviéndote en toda la red. Si la red está más cementada, también puedes escalar al sistema crítico. O sea que es interesante lo que haces. Entonces, um, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que actualmente como está Chile, no sé, tú conoces más que yo, puede un hacker ético vivir tranquilamente sin salir de Chile, sin hacer trabajo en otros países? Solamente en Chile un hacker ético puede vivir tranquilamente, o sea, ganar bien económicamente. Pero ¿tú te refieres a trabajar en ciberseguridad o a Sí. hacer ciberdelincuencia? No, hacker ético, ganar dinero Ah, de manera ética con esto. ¿Cree que pueda vivir tranquilo, vivir bien? sí, sí. De todas maneras, primero que todo, decir que acá en Chile, el la ciber... Ay, se me olvidó la palabra. Ciber, ¿cómo se llama? Ciber... Así es, ¿verdad? La ciberseguridad, hoy se me había olvidado. La ciberseguridad empezó como un trabajo hace bastante poco. eh, o sea, relativamente poco. A mí cuando me contrataron, que fue en el 2021, ya, ahí fue cuando a mí me contrataron en ciberseguridad. En palabras simples, como para contarte acerca del contexto, me di cuenta que la mayoría de las personas que trabajaban en ciberseguridad eran personas que siempre trabajaron en la empresa o llevaban tiempo en esa empresa y manejaban todos los entornos de informática. Entonces las empresas empezaron a montar sus áreas de ciberseguridad, entonces decían necesitamos gente para estas áreas. Entonces como que preguntaban ahí en la empresa y decían, ¿alguien sabe de ciberseguridad? Y la mayoría decía, o sé muy poquitito, o sé un poco, o no sé nada, pero sé de informática. Entonces decían, ya, vengan para acá, les vamos a mejorar el sueldo y empiezan a trabajar en ciberseguridad. Entonces se empezaron a armar grupos de ciberseguridad en los cuales la mayoría de las personas no eran de ciberseguridad, sino que eran de informática como tal. Y empezaron ya a especializarse, a tomar más cursos, a aprender más sobre ciberseguridad. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir con esta introducción? Con esta introducción lo que quiero decir es que como a estas personas se les movía desde el área informática, en las que ya tenían un sueldo, ya, en palabras sencillas, bueno, al moverlos al área de ciberseguridad se les mejoraban esos sueldos. Por lo tanto, en Chile, la área de ciberseguridad implica sueldos, yo diría que sobrepasan los mira, hablando de sueldos mínimos de Chile, yo diría que son 2,5 veces, aproximadamente 2,5 veces el sueldo mínimo de Chile. Entonces, es muy bueno en el sentido de... Si lo hablamos en dólares, son como $1.500 aproximadamente. ¿Ya? Pero que para acá, para Chile, es un buen dinero.
Ya, tampoco vamos a decir que wow, vaya a vivir de maravilla, pero es buen dinero. Y de ahí puede ser Y mucho más. puede escalar, claro. Mira, ya con todo esto de la inteligencia artificial, que supuestamente está quitando trabajo, bueno, supuestamente no, sí, ha quitado mucho. ¿Tú crees que en el futuro, no muy lejano, ya el tema de trabajar de ciberseguridad, la IA lo cubra al 100%, que ya lo que trabajamos en cybersecurity, pues terminemos desempleados? Hoy ese comentario lo he escuchado muchas veces y la verdad es que no me gusta. Es porque, miren, para ser bien sincero, hay una frase que siempre he dicho y no sé si es como agresiva, pero siempre he dicho que las computadoras son máquinas tontas. Tontas, Sí, pero tontas, tontas, tontas. Ya, no, no. O sea, si yo digo que una persona y una computadora, de verdad que una persona es muy inteligente comparada a una computadora. Me refiero al hecho de bastante. que si yo le digo a una persona, oye, puedes cocinar un huevo, la persona sabe lo que es un huevo, ¿ya? Sabe lo que es una cocina y va y cocina el huevo. Pero si tú le dices a la computadora, ve a cocinar un huevo, no sabe ni siquiera lo que es un huevo. Entonces tienes que explicarle todo, detallito a detallito, a detallito a detallito. Entonces, por eso yo digo que son máquinas tontas. ¿Y a qué voy con todo esto? Con que la inteligencia artificial, de la misma manera, a pesar de ser inteligencia, realmente no es inteligencia como tal, ¿ya? Como la que tenemos nosotros, de Exacto. imaginación, ¿ya? De solución de problemas y todas esas cosas. En palabras sencillas, la inteligencia artificial agarra cosas y te las entrega de una manera rápida, sí, es verdad, pero son cosas que ya existen, ¿ya? Exacto. No es que la inteligencia artificial invente cosas. El ser humano puede inventar cosas, pero la inteligencia artificial no inventa nada. Entonces, en ese aspecto, considero que con la inteligencia artificial podemos acelerar los procesos, pero siempre vamos a necesitar de una persona que tome eso y le dé un procesamiento final para poder tener el resultado que uno espera. Pues yo opino básicamente lo mismo que tú. La inteligencia artificial está muy lejos de quitar trabajos, porque en general, bueno, tal vez pueda quitar en un futuro cierto trabajo de un junior o lo que sea, pero la inteligencia artificial como tal todavía no razona, no imagina, y el humano una de las cosas más importantes que tenemos los humanos es que imaginamos. Nosotros imaginamos cosas, inventamos cosas, todos somos inventores. En algún momento de la vida, tú has estado en el cuarto y de repente dices, si yo agarro, o sea, cuando era niño, si yo agarro este carrito y le quito la rueda, se la pongo al otro y lo pego con esto, puedo hacer un tractor, puedo hacer un camioncito, o sea, el humano es inventor de nacimiento y eso la inteligencia artificial nunca lo va a superar. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, tenemos que usarla día a día. Ahora bien, lo que no podemos es dejarle todo a la inteligencia artificial, que por eso es que hay demasiados hackeo hoy en día, porque las empresas para ahorrarse un dinerito, ponme ahí a Cloud Code que haga eso, programas a vaina con IA y ya, eso así. Y ahí es donde viene el problema, que a veces la IA te le pasa un código para que te agregues un botón en un frontend y de repente te elimina toda la página, pero te da el botoncito que tú solicitas. Hay algún problema. Sí, eso es verdad. Por favor, no olvides todo lo pasado, júntalo con lo que te voy a pedir ahora. No, Hay que explicarlo todo con detallito. Hasta ahora la inteligencia artificial no llega a un nivel de un humano. Oye, otra pregunta. Um, Pensando a futuro, sabiendo que igualmente siguiendo el tema de la IA, en algún momento la IA se va a hacer más poderosa. Y hoy en día se ha utilizado para muchos ataques. Eso no se puede negar.
¿Crees tú a futuro que alguna inteligencia artificial, mira ahora la de Cloud Mythos, que supuestamente, entre comillas, es la inteligencia artificial más avanzada del mundo, que no la han liberado a nadie, solamente a algunas empresas como CrossStrike, Palo Alto, etcétera? Si en malas manos dicen que puede acabar hasta con el mundo. ¿Crees tú a futuro que algún ataque así de una IA, qué te da miedo? Si alguna IA que pueda hacer un ataque global, algún tipo de ataque que pueda hacer un humano, no necesariamente la inteligencia artificial, un ataque que pueda dejar a la humanidad en pañales. ¿Has pensado eso en futuro? Algo que te dé miedo, que pueda pasar en algún momento, que se apaguen todos los servidores, que de repente nos quedemos todos sin internet por un error. ¿Crees tú que eso pueda pasar? Mira, así viendo, siendo bien sincero, ¿ya? Y yo que soy bastante ah, poco creyente en cosas de Dios y Sí, de cosas mágicas, ¿ya? Y de cosas que no se ven. Eh, entonces, en ese aspecto, creo que no, creo que la probabilidad de que un sistema pueda, ¿cómo se llama? Eh, pueda acabar con el... manejarse con autosuficiencia, con independencia, yo creo que es una cosa muy, muy, muy compleja. Y lo vemos claramente en el hecho de que, ejemplo, eh, todas las máquinas requieren mantenimiento. Todas las máquinas requieren mantenimiento. Y el mantenimiento no se lo da a otra máquina. El mantenimiento se lo da a una persona. Entonces, todas las máquinas requieren de personas que le den mantenimiento para que funcione. Así que ninguna máquina puede funcionar por sí misma y buscar sus recursos para poder mantenerse y ser autosuficiente. Así que todas las máquinas en algún momento se apagan, ¿ya? O se dañan o colapsan o dejan de funcionar. Y por el otro lado, el, ¿cómo se llama? El hecho de llegar a generar explotaciones en los sistemas. El ejemplo, ahora justo estoy haciendo una investigación en el que estoy investigando el exploit Blue Keep, si no me equivoco, sí, Blue Keep. Cuento corto. La cuestión es que yo me pregunto cómo es que las personas pudieron descubrir esas vulnerabilidades, ¿ya? Porque son demasiado, pero demasiado, demasiado técnicas. Entonces, yo me imagino que son las mismas personas que programan ese mismo software y que se dieron cuenta en el proceso de programación que realmente tenían esas vulnerabilidades. Pero de verdad, pero siendo muy, 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 he estado como haciendo un análisis casi filosófico de las vulnerabilidades y me he dado cuenta que las vulnerabilidades, o sea, para darte cuenta de una vulnerabilidad, de verdad que o tienes que ser una persona que o tiene mucha imaginación, pero una imaginación pero de locura, ¿ya? O tienes que ser una persona que estuvo trabajando justo en esa tecnología, a ese nivel de código para poder ir interpretando cada detalle. Y ahí viene el punto. O sea, tendrías que estar haciendo muchas, pero muchas pruebas. Entonces, conclusión de todo esto. Si yo quisiera descubrir esa vulnerabilidad desde afuera, yo siendo una persona que no trabajé con esa tecnología, primero tendría que hacer ingeniería social para entenderla. Luego tendría que desglosar el código. Luego tendría que ir interpretando cada funcionamiento, etcétera, entender las tecnologías y todo eso.
Yo creo que para llegar a entender todo eso y llegar a encontrar una vulnerabilidad, quizás me demoraría, no sé, 30 años de investigación y obtendría una vulnerabilidad. 30 años de mi vida. Sí. Entonces, ahí me causa curiosidad. Y ahora, si una persona, 30 años de imaginación e investigación, la inteligencia artificial va a hacer eso, no, ahí ya sí que pienso que no, no, ni en broma. Mira, yo difiero un poquito en esa parte. Creo que la inteligencia artificial sí puede encontrar vulnerabilidades. No como tal las gratis, por ejemplo, Cloud Code, la versión Max, me ha ayudado a encontrar algunas vulnerabilidades en sistemas que yo mismo he creado y otros para explotarlos, pero no es magia. No hay como la gente lo pinta en Twitter y en las redes, de que wow, la inteligencia artificial encuentra vulnerabilidades así, uno, dos, tres, y puede acabar con el mundo. No, no, no. Hay, tú, tienes que, tú tienes que pasar muchas cosas. Y no es como que yo conozca tu página web, le paso la URL y ella te va a explotar todo, ¿no? La gente a veces como que romantiza mucho eso y exagera demasiado. Hasta ahora no es como lo pintan, pero sí ayuda. Pero tú tienes que tener los conocimientos también de cómo encontrar vulnerabilidades. Y sí comparto eso de que a veces los mismos creadores de los códigos encuentran vulnerabilidades y quién sabe si hasta buscan otra persona que las reporte, cobran ese dinerito a una empresa y se comparten entre ellos. Y también siempre he creído, con mi mente conspirativa, de que los dueños de antivirus crean un virus y lo sueltan para luego decir, oh, CrowdStrike detectó una amenaza y hacer más famoso su software. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas acerca de esa página. Y, um, Eso es una realidad lo que tú dices. Y por cierto, hablando de eso de detectar patrones, ¿ya? Porque en realidad la inteligencia artificial, al igual que los antivirus en realidad no es que detecten malware, detectan patrones que normalmente patrones. tendría un malware, ¿ya? Pero puede Exacto. que también sea un falso positivo, porque puede que sea un patrón que lo tiene un programa normal y que lo detecta como malware, ¿ya? Pero es porque detecta patrones, patrones que alguien establece. ¿Quién establece esos patrones? Un ser humano. Y ahí venía un punto, un ejemplo muy simple, con XSS basado en DOM. Estamos acostumbrados del XSS reflejado, del XSS, ¿cómo se llama? Del XSS persistente y está el XSS basado en DOM. Y en el XSS basado en DOM me he dado cuenta que hay muchos programas que detectan vulnerabilidades y muchas veces detectan el XSS basado en DOM. ¿Y por qué lo detectan? Porque detectan código de JavaScript que tiene un patrón que es reconocido o que tiene relación con el uso de la explotación. Pero no necesariamente, o sea, te dice, oye, vi el patrón, pero no te dice cómo explotarlo. Entonces, o Exacto. no te dice si es que es posible llegar a explotarlo. Entonces, solamente dice, encontré el patrón. Entonces, eso yo encuentro que es un poco mentiroso de los escáneres. Porque buscan un patrón y te dicen, encontré el patrón. Es como que yo vaya a... Es como esta típica que uno puede decir, yo puedo ir a la calle y puedo mirar cualquier ventana de una casa. Una ventana que no tenga una reja, ¿ya? Que no esté protegida. Entonces puedo decir, puedo ir por la calle, miro esa ventana y digo, mira, esa es una casa vulnerable. Porque yo rompo el vidrio y me meto. Pero a lo mejor, pero por fuera hay una reja, pues el delante jardín, a lo mejor hay perro, a lo mejor, no sé, al romper el vidrio se va a escuchar el ruido de los vidrios, pero no se considera nada del resto, sino que solamente se dice, ahí hay una ventana que se puede romper y que uno puede entrar. ¿Cómo? No sé, pero se puede entrar. Entonces
encuentro que es con rebuscado. Sí, eso, como te digo, yo vengo eh, bypassando antivirus desde hace mucho tiempo y de hecho estoy dando curso de eso y voy a hacer un libro. Bueno, estamos creando un libro ah, enseñándole a la gente cómo bypassear antivirus sin ni siquiera ofuscar el código, o sea, nada. No necesitas hacer más nada que unos truquitos ahí que estamos enseñando, porque los antivirus son tontos y solamente analizan patrones. Igualmente el comportamiento de un XDR. Ah, si abre tal ventana. Ah, porque todos los XDR se están enfocando a la antigua, a un programa agresivo. Pero, ¿y si el programa no es agresivo? Entonces, si el programa se aprovecha la palabra no me llega ahora a la mente, pero, bueno, utilizando DDL nativas, utilizando llamadas a la WinAPI de una forma que no sea tan perceptible como haciéndolo como si fuera un programa Que no levante legítimo, sospecha. ¿ok? Que no le da sospecha, no descarga nada raro, no eleva privilegios. Entonces el XDR se queda tranquilo, no, ese programa déjamelo ahí, que ese programa está bien, está funcionando perfecto. O sea, ahí es donde viene. Yo realmente no le recomiendo a nadie que descargue antivirus en su computadora de que para protegerse. Yo creo que el de Windows Defender está perfecto. Y he visto que es mucho mejor que inclusive me atrevo a decir que Kaspersky. ¿Por qué? Porque yo creando malware con fines de prueba, obviamente, he visto que lo ha detectado, algunos patrones lo detecta Windows Defender y CrossStrike, perdón, y Kaspersky, que es premium y es uno de los mejores, bueno, lo detecta y tengo que hacer otra cosita para que Windows lo deje pasar. Entonces he cogido más lucha bypassando Windows Defender que inclusive antivirus y XDR como CrossStrike. Y la mayoría se hacen, bueno, todo funciona por el primer paso, detectar que ese hash está en una base de datos o no. Si no está en una base de datos, pasamos al siguiente paso, que a ver si hay algún patrón similar a otros malware. Si no, pues miramos el comportamiento del mismo. Y si no, pues ya, eso está perfecto, déjalo ahí. Ah, eso no protege, realmente no protege, se protege uno mismo, el sentido común. Exacto. Sí, como tú dices, en realidad el ¿cómo se llama? Son patrones. Patrones son los que se detectan. Y te hago una pregunta, ya que hemos estado hablando en estos días en X de Telegram, de Signal y de WhatsApp, pero vamos a hacer la pregunta específicamente en una comparativa entre Telegram y WhatsApp. ¿Tú crees que Telegram es más seguro que WhatsApp? Eh, Mira, si te soy bien sincero, primero que todo, acerca de Telegram y su funcionamiento, la verdad es que no tengo conocimiento. Así que las cosas que podría decir de Telegram serían solamente cosas que yo imagino, pero que no tengo claridad. ¿Ya? Ahora, lo que yo sí sé de WhatsApp es que, y que me imagino que debe ser muy parecido a lo que es Telegram, que envían los datos cifrados, ya claramente, con algún certificado. Por el otro lado, además, en WhatsApp se almacena una base de datos local, que esa base de datos local antes tú podías llegar a la llave y poder desencriptar esa base de datos local y ver también la información, ya siempre y cuando fuera root el equipo Android. Pero hoy en día tengo entendido que no es posible, a pesar de que tengas la llave. Entonces, viendo ese contexto, yo me imagino que los dos son igual que los dos son igual de seguros, ¿ya? Solo que hay una cosa
que me llama la atención y es el hecho de que eh, no lo tengo con claridad, pero al parecer hay como mayor anonimato en Telegram. Pero no... Pero pienso que en WhatsApp podría ser lo mismo. O sea, si en WhatsApp te compras un chip, con ese chip creas una cuenta y también es anonimato. Exacto. Entonces yo creo que es el mismo anonimato en ambos. Mira, en mi opinión, para mí técnicamente WhatsApp tiene sus matices, pero realmente creo que es más seguro WhatsApp que inclusive Telegram, y te digo por qué. Por defecto, WhatsApp tiene lo que es el de extremo a extremo. ¿Okay? Si se envía un mensaje a cualquier persona, puede ser no contacto o contacto, eso va cifrado de extremo a extremo, con lo que se llama E2EE, si no me equivoco. Pero en Telegram no pasa eso. En Telegram ninguno de los chats son cifrados por defecto. Al menos que tú interactúes con esa persona a través de los famosos chats secretos, ¿ok? Y que a veces no son compatibles todos los dispositivos, hay ciertos problemas. Entonces yo realmente digo que Telegram no es tan seguro. Y ya hemos demostrado en varios videos cómo robar una cuenta de Telegram fácilmente. Hay muchísimas técnicas para robarse una cuenta. En WhatsApp mucha gente cae porque entrega su código. También habían técnicas, no sé si todavía funciona, del buzonazo, que te robaban el código de ahí. También habían técnicas para clonar el chip. O sea, son cosas que realmente que uno no puede evitar si hay una vulnerabilidad en la parte de tu buzón de voz. No tiene que ver directamente con WhatsApp. Ahora bien, WhatsApp si tú lo configuras muy bien, igualmente como dices, si te compras un chip a nombre de nadie, hay muchísimos países aquí mismo donde tú compras un chip a nombre de nadie, lo pones en WhatsApp, te pones un nombre cualquiera en WhatsApp, desactiva las opciones de que WhatsApp pueda acceder a tu cámara, micrófono, lo que sea, y lo usas solamente para chat. Hay mucha menos posibilidad de que si se cuela un exploit por ahí, pues tenga acceso directamente a tu cámara por WhatsApp, como pasó una vez, que de WhatsApp saltaba a tu cámara. Pero vulnerabilidad lo vamos a encontrar en todo, ya es un punto aparte. Pero como tal, per se, por defecto, WhatsApp para mí es más seguro que Telegram. Ahora, de que Telegram te dé un poquito más de anonimato, pues sí, porque oculta tu número, pero bueno, eso tiene matices, porque hay un botcito ahí que tú le pones el usuario de la persona y te manda hasta la información de su papá, de su mamá y todo lo que tenga. Realmente WhatsApp para mí se lleva el punto en esa parte, realmente. No sé qué piensas. Mira, como te decía, la verdad es que no tengo mucho conocimiento al respecto, pero como tú dices, el hecho de que vaya cifrado de extremo a extremo, claramente hay una mayor seguridad. En realidad, hoy en día, y eso es lo que he tratado de manifestar siempre, es que antiguamente se ocupaban todas estas técnicas de man in the middle, de Sí, interceptación del tráfico, pero hoy en día interceptar el tráfico yo diría que es imposible. ¿Ya? O sea, a pesar de que igual es posible, pero la probabilidad es muy casi nada de baja, o sea, casi nada de posible, entonces yo diría que es imposible. ¿Ya? Todo lo que es interceptación de tráfico no lo va a poder interceptar y si es que lo llega a interceptar va a estar cifrado y no va a poder ver nada. Entonces y además encuentro que que, sinceramente no sirve de nada. no, y además que el que tenga un exploit, por ejemplo, para WhatsApp de primer extremo, dudo mucho que lo use con cualquier mortal. Eso lo usan para presidentes, personas importantes y lo venden por millones de dólares. Bien, Exacto, entonces, sí, no, en ese aspecto, y la mayoría de las personas tratan de buscar eso.
tratan de buscar, ayer mismo me estaban preguntando, me decían, ¿puedes ver los mensajes de WhatsApp de otra persona? Y yo le decía así como, mira, en palabras simples, no. Entonces no eres hacker. Lo que pasa es que las cosas son más difíciles de lo que tú piensas. Claro. Ya, pero por ahí va la cosa. Es más complejo. Y mira, sí hay herramientas que pueden permitir que tú puedas acceder a los mensajes y no solamente de WhatsApp, sino de todo. Y eso no tiene que ver con la seguridad de la aplicación en sí, sino más bien cómo funcionan los sistemas operativos, tanto Android como iOS se puede hacer. Y está en la parte de notificaciones. Cuando llega esa notificación, el teléfono almacena, o sea, te muestra la notificación, ya el cifrado ahí no aplica porque ya te muestra la notificación. Eso se guarda en la base de datos local del dispositivo y pues a través de ahí una herramienta que te instala en el celular puede acceder a esos datos. Pero no es de que como tan fácil de que te puedan hackear así de la nada. Pero sí se puede. Pero ya eso va más allá de la seguridad de la aplicación. Oye, eso está maravilloso. No se me había ocurrido eso. Que la nota, que copias la información de la notificación y voilà. Ahí tiene, tiene un volcado de los mensajes. Sí, sí, está muy bien. Exactamente. De cualquier aplicación Sí. y todo lo que tenga el teléfono. Y otra preguntita, ¿cuál es el mayor fallo de seguridad que tú has visto en una empresa grande en la que tú hayas trabajado o hayas auditado? Mira, yo en el ámbito de ciberseguridad, como tal, la mayoría de los trabajos que yo hacía era de hacking web, ¿ya? Eso era principalmente lo que yo buscaba, aunque también hacía hacking de infraestructura, pero principalmente hacking de web. Y en realidad yo diría que la mayor vulnerabilidad que encontré sería de SQL Injection, en el que se podía ver la base de datos. Ese yo diría que sería la mayor vulnerabilidad que yo pude, ¿cómo se llama? Encontrar. Ahora, eso a nivel de trabajando en ciberseguridad. Ahora, trabajando, o sea, no trabajando, porque eso no era trabajo, sino que yo tratando de explotar los sistemas, yo tratando de hackear los sistemas, eh, debo reconocer que una de las que más me, que más me gustó, que más implicó bastantes técnicas, fue cuando hackeé en mi trabajo. Porque inicié con o sea, con un payload, que lo pasé por un pendrive. Desde ahí con ese payload era indetectable. Pude establecer persistencia. Y después de establecer la persistencia, pude no podía tener el control que yo esperaba, así que tuve que, en palabras sencillas, pasar a otro payload que me diera mayor control. De ese payload pasé a un tercer payload, que fue el de Metasploit, que me daba mayor control. De ahí apliqué pivoting y ya con pivoting accedí a la red. Y en la red a través de exploit, del exploit Eternal Blue específicamente, exploté un servidor de, de ¿cómo se llama? Un servidor server 2008 si no me equivoco. Y ahí pude extraer las credenciales y poder tomar control por escritorio remoto, porque logré volcar las credenciales y craquearlas. Todo ese proceso paso a paso, que fue un proceso manual, en realidad yo lo considero como algo que involucró bastante, como
ingeniarse varias estrategias para poder ir avanzando. Porque no fue con un método o con un programa o con un malware que pude conseguir todo, sino que fue uniendo muchas cosas. Y dentro de todo ese esquema de testing que hiciste, ¿no encontraste alguna contraseña extraña ahí? Uno, dos, tres, admin, admin. Mira, en realidad la contraseña que logré craquear no era así admin, pero me sorprendió mucho que esa contraseña estuviera en una página, si no me equivoco era Crackstation, si no me equivoco es la página, donde subí el hash y me dio la contraseña. Y era una contraseña que en palabras sencillas tenía el nombre de la empresa que se preocupa del área informática de la minería de Chile. Entonces me pareció muy extraño que siendo una empresa, o sea, siendo una página mundial, tuviera una clave que tuviera el nombre de una empresa de Chile, del rubro de la minería. Lo encontré sospechoso. ¿Para qué, para qué quieres que te diga eso? ¿Ya? Porque no era algo así como una contraseña así como admin o como algo que podría ser global o mundial, que puede ser utilizado en todos lados. No, era el Exacto. nombre de la empresa y esa empresa solamente está en Chile, no existe en ninguna otra parte de Chile. O sea, en ninguna otra parte del mundo. Y volviendo, haciendo una pregunta un poco polémica, ya que los muchachos quieren saber tu opinión. Ya que te entrevistaste una vez bueno, lo tuviste en un directo tuyo, al señor Héctor López, ha estado comportándose de forma extraña, llamando a todo el mundo, amenazándolo de muerte y toda la cosa, y llamándole negro a todo el mundo por ser de Latinoamérica, cuando él también es latinoamericano. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión acerca de este señor? ¿Tiene problemas mentales? ¿Qué tú pudiste observar cuando le hiciste el envío? Que yo estuve por allá también y vi cómo empezó a amenazarte, decirte que tú eras un cibercriminal porque estabas en un grupo y en grupo de otras personas. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, en cuanto a ello, creo que como tú dices, es un tema polémico. Me doy cuenta que hay muchas personas en el ámbito del hacking que como que, en palabras simples, como que están buscando la fama, como que como tener más que la fama, como popularidad, ¿ya? Popularidad de que sean conocidos, de que se hable de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por lo que hacen, sino que por lo que dan que hablar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siento que es como empezar a cuestionar a las demás personas para tener algo que hablar. Empezar a cuestionar, empezar a juzgar los puntos de vista, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo no lo considero relevante. Considero que cada quien puede tomar la ciberseguridad desde el punto que más le acomode. Ya he conocido personas que les gusta el carding, porque consiguen dinero. He conocido personas ¿cómo se llama? Que, no sé, se encargan de estafar a otras. Y así, personas malas, personas buenas, personas que solamente se dedican al ámbito de trabajar en ciberseguridad. Eh, eh, Personas que solo se dedican a obtener certificaciones y que esos son sus principales logros, o conseguir mejores puestos de trabajo.
Entonces, cada quien con su objetivo. Yo considero que ninguno es lo mejor, ¿ya? Y que ninguno se debe cuestionar, ¿ya? Ahora, lo que sí considero de Héctor López es que, en palabras sencillas, como se dice acá en Chile, se mete en la pata de los caballos. Porque él juzga a las demás personas sin tener por qué juzgar. O sea, no hay necesidad. No hay necesidad de cuestionar o juzgar el punto de vista de los demás. Cada quien sabe lo que hace. Exacto. De hecho, una vez lo tuve en un space por allá por Twitter y lo invité a un reto de programación. De hecho, sí, iba a ser pagado, nunca quiso, entonces creo que demostrar sus habilidades sería más así, pues ya que es un bocón, esa es mi opinión acerca de que es un bocón, pues lo invitamos a un reto de programación y no quiso. Así son los bocones, siempre alegan que saben más que tú y toda la cosa, pero cuando tú le invitas a un reto o algo técnico se esconden, lamentablemente. Entonces, nada, dejarlo con su línea, que es la polémica, hacer enojar a la gente, amenazarlo, hacerle llamadas, decirle te voy a mandar sicarios. Esa es su vida. Pero y para culminar ya con esta parte, porque creo que todavía hay muchas preguntas para otra parte luego, a un directo grupal como lo que hemos hecho anteriormente con varias personas. Para terminar ya de forma técnica, ¿cómo diseñarías tú, con la experiencia que tienes, un malware que sea indetectable para los antivirus modernos o XDR? O sea, ¿cuál sería tu técnica para que no sea detectado? Mira, eh, para serte bien sincero, yo experiencia en desarrollo de software no tengo mucha. Así como decir que he pasado muchos años desarrollando, no. Por el otro lado, en el bypass de antivirus tampoco ha sido un área en la que le he dedicado mucho tiempo. Ya, sí, he dedicado y he aprendido técnicas y he aprendido cosas, pero tampoco es como que maneje con total expertise el tema. Ahora, el, me he dado cuenta que la mayoría de las cosas radican en que en que los malwares no sean agresivos, como tú decías anteriormente. O sea, tratar de, si tú quieres hacer un ataque, que sea específico, no que tome control total del equipo víctima, ¿ya? Sino que si tú quieres un archivo, tratar de que exfiltre los archivos y listo, ¿ya? O que haga esa acción maliciosa específica. Porque de lo contrario, entre más cosas va haciendo, entre más agresivo se pone, más probabilidades tiene de ser detectado. Ahora, por el otro lado, también es importante que se realicen los procesos en compilación en tiempo de ejecución, eh, trabajar con DLL nativas del sistema, eh, eh, y en realidad utilizar lenguajes de programación que sean más modernos, más actuales, entre comillas, que en los cuales no se haya desarrollado tanto malware. De esa manera yo creo que hay una mayor probabilidad de que no sea detectado. Y es así. Muchas veces, como yo le explico a los muchachos por allá, quieren hacer todo al mismo tiempo. Quieren que de Ahora una, voy, ahora voy, dame un segundito. pues quieren que de una el malware haga todo, ¿no? Y que rompa por aquí, que gane acceso. Ay, a mí me gusta mucho usar la terminal. Mi programa, por ejemplo, Fleclear y R7 tiene una terminal grandísima y para darle para allá con mis comandos. ¿Por qué? Porque la gente quiere hacer todo al mismo tiempo. Y hay veces que herramientas ni siquiera necesitan
que tú tengas administración para sacar lo que tú quieres. Tienes que analizar si realmente tu herramienta lo necesita. Porque ahí donde está el paso, cuando quieres ganar acceso con bypass, son muy detectados. Tener un bypass va a hacer que funcione, por ejemplo, como lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, lo que ha hecho Hatsu. Por eso son bastante caros, porque son detectados uno, 2, 3, o luego se queman. De una vez se queman, por eso mismo. Pues nada, para mí fue un placer tenerte por acá, brother. Le vamos a tener pronto un conversatorio, mejor dicho, no una entrevista, un conversatorio grupal donde vamos a tener a Hatsu, un programador también, y hacker. Vamos a tener a Mel, que es yo no le diría ni hacker ni nada, es un investigador y le gusta compartir conocimiento por allá por X. Y varias personas más como Antártica. Así que nada, bendiciones, bro. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una Perfecto. próxima. Muchas gracias, Mr. Val, por la invitación. Gracias a todos por ver el directo, por ver la entrevista. Y como he mencionado siempre, Team Huami, el objetivo con el que se creó es para compartir el conocimiento con el mundo. O sea, lo que vamos aprendiendo nosotros, ¿ya? Que lo vamos aprendiendo muchas veces de manera pública en internet, lo vamos enseñando y de esa manera unos a los otros vamos aprendiendo. Y de eso se trata. Así que eso. Que esté muy bien. Bye bye. Bendiciones, Hacking. brother. Hacking. Un placer.